¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Tras haber pasado la mitad del trimestre, el autor de la lección le da un enfoque bastante particular, orientándose a partir de esta semana en 6 gracias que Dios quiere refinar en su pueblo. La primera de ellas es la esperanza, una virtud que se relaciona directamente con quienes estamos en los albores de la segunda venida. ¿Estás listo para ayudar a tu clase a ver los crisoles de la vida a través de los lentes de la esperanza? Pues entonces, comencemos. Las herramientas básicas para cada segmento de tu repaso están en el sábado enseñaré, el título que identifica el material auxiliar para el maestro. El folleto de maestros nos presenta sus extraordinarias ayudas entre las páginas 84 y 87. El doctor Rasmerita nos propone un enfoque extraordinario para bosquejar la lección, además de hacernos una presentación muy atinada sobre la esperanza en los escritos del Nuevo Testamento. Te recomiendo que la leas con detenimiento. Primer segmento. Motiva. 1 minuto. Acelera el corazón de tus alumnos motivándolos con una razón válida de por qué esta lección es importante para sus vidas. Una pregunta abierta en la que tus alumnos vislumbren el provecho del repaso te resultará de gran ayuda para ganar su atención inicial y disponerlos al aprendizaje. Yo les plantearía lo siguiente. ¿Qué relación tiene la esperanza con el refinamiento del carácter en el crisol del dolor y el sufrimiento? Pues este repaso se enfocará en eso. Y sin decir nada más, haz una breve pausa mientras avanzas a la siguiente parte. Segundo segmento, explora, 15 minutos. Extrae de la mente de tus alumnos los 3 aspectos más edificadores del carácter que la lección contiene. Los puntos que yo escogería para el repaso podrían ser los siguientes. Número 1. Viendo el escenario completo. Cualquiera pensaría que lo más duro del sufrimiento humano es el dolor en sí. Sin embargo, la principal razón por la que los crisoles nos resultan tan amargos es debido a la falta de respuestas. Son millones los que frente a las dificultades de la vida se la pasan preguntando ¿por qué?, creyendo que son víctimas de la mala suerte o del castigo de los pecados del pasado que a lo mejor ni siquiera recuerdan. Eso hace que se le sume más padecimiento a una situación que de por sí ya es dolorosa. Lo más duro es que en esta vida no vamos a encontrar todas las respuestas, ya que muchas cosas que nos suceden se escapan a nuestra comprensión. Y un ejemplo de esto es el caso de Job. Este hombre de Dios era un creyente consumado. Su piedad no tenía discusión. Sin embargo, sufrió una situación que para él era inexplicable. Afortunadamente nosotros tenemos algo así como información privilegiada que si bien no nos excluye de pasar por el crisol, sí nos permite tener una mejor óptica de lo que nos acontece. Pregúntale a tu clase, ¿cuál es el marco sobre el que sabemos que se desarrolla todo el mal que nos rodea? Pídele a un miembro de tu clase que lea Apocalipsis 12 del 7 al 9 y respondan esa pregunta. La escritura señala: Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Cuando entendemos que estamos en un planeta sobre el cual se está desarrollando el gran conflicto y que la presencia de Satanás y sus ángeles trajo la maldad y el sufrimiento a nuestro mundo, entonces comprendemos la razón por la que suceden cosas que de otra manera nos resultarían inexplicables. Pero hay todavía más, porque si esa fuera toda la información disponible, lo único que nos quedaría sería la resignación a ser víctimas de la maldad del enemigo. El cuadro lo completa Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, que nos habla de la destrucción final del enemigo y sus tropas en el lago de fuego y azufre.
Por lo tanto, del originador del mal y sus seguidores, como dice Malaquías 4:1, no quedará ni raíz ni rama. Así que tener el cuadro completo de lo que pasa en el mundo hace una enorme diferencia porque nos permite tener esperanza, algo que de otra manera nos conduciría a la insoportable situación de sentirnos acorralados por el dolor, haciendo de nuestro crisol una situación literalmente insufrible. Y habiendo introducido este concepto, estamos listos para pasar al siguiente punto: origen y razones de la esperanza. Ya hemos hablado de Job, que después de nuestro Señor Jesucristo es posiblemente el ser humano con mayor experiencia con los crisoles, pues su situación nos enseña que en esta vida no vamos a tener todas las respuestas. En realidad, cuando Dios se le presentó, lo abrumó con tantas preguntas que él se dio cuenta de que era un ser finito tratando de entender a alguien infinito. El Señor se refirió a él como quien oscurece el consejo con palabras sin sabiduría. Lo puedes leer en Job 38:2. Luego de lo cual le lanzó una ráfaga de 84 cuestionamientos a los que el piadoso varón quedó sin respuesta. ¿Cuál fue la conclusión a la que llegó el patriarca? Pregúntale eso a tu clase y luego lee Job 42 del 1 al 3. La escritura nos dice: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por lo tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. ¿Qué ocurrió aquí con el que quería respuestas? Que en lugar de tenerlas, lo que obtuvo fue una revelación de la grandeza divina ante la cual quedó anonadado. En otras palabras, la lección es que ante el sufrimiento, en lugar de decirnos por qué, Dios nos responde mostrándonos quién es Él para que confiemos en su carácter. Así que lo que origina la esperanza que nos sostiene en las pruebas es un Dios que nos ama. Esto nos lleva a bosquejar 4 razones para tener esperanza. Y la primera de ellas es que Dios está al control. La lección nos puso un ejemplo extraordinario en Habacuc 3, 17 al 19. Pide a tus alumnos que lean este texto y después respondan en qué se esperanzaba el profeta. El texto dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. El contexto de estos versículos es sorprendente. Habacuc se encontraba históricamente entre los asirios que destruyeron a Israel en el pasado y los babilonios que arrasarían con Judá en el futuro, y él como profeta lo sabía. Aquí no había respuestas que aliviaran su crisol. Sin embargo, confiaba en que el Señor estaba al control y en Él encontraba su fortaleza al punto de regocijarse y alegrarse en el Dios de su salvación. La segunda razón para tener esperanza es que Dios está presente. Muchos de nosotros ante el dolor, más que palabras, necesitamos el abrazo de alguien cercano. Isaías 41:10 al respecto nos dice: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. La tercera razón para mantener la esperanza en medio del crisol es saber que Dios está comprometido con nosotros. Jeremías 29:11 al 13 remarca: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y el último motivo para la esperanza es que el Dios en quien confiamos es poderoso. Jeremías 32, 17 y 18 afirma: oh Señor Jehová,
He aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Que haces misericordia a millares y que castigas la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre. Así que podemos tener esperanza en medio del crisol, no porque sepamos las respuestas, sino porque confiamos en un Dios que nos ama. Él tiene un plan para nosotros, nos acompañará y nos dará las fuerzas que necesitemos. Lo que ocurra con nosotros durante el proceso sencillamente será lo mejor que nos pueda pasar. Ahora lleguemos al punto final de esta parte. La esperanza y el crisol. La parte práctica de esta lección se relaciona con la manera en que funciona la esperanza cuando estamos pasando por el crisol. Obviamente, la situación más dolorosa desde el punto de vista humano tiene que ver con la muerte, ya sea enfrentar la propia cuando se nos informa que nos queda poco de vida, o tener que sufrir con la de alguien a quien amamos entrañablemente. Primera a los Tesalonicenses 4:13 nos hace una conexión impresionante entre la esperanza y este crisol en particular, y nos permite extraer un principio aplicable a cualquier situación, por dolorosa que sea. Lee este texto con tu clase y pregunta, ¿qué se supone que hace la esperanza cuando estamos sufriendo? La palabra del Señor indica: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Valdría la pena remarcar que el apóstol no está diciendo que nosotros no debiéramos sentir tristeza. Al contrario, deja claro que cuando un ser amado pasa al descanso, el doliente cristiano también se llena de ese sentimiento. Sin embargo, hay una diferencia entre sufrir por la muerte de un ser querido cuando se tiene esperanza que cuando se carece de esa virtud. Y la razón de esto es que ella nos sostiene en medio del dolor. En otras palabras, una cosa es sufrir con esperanza y otra sin ella. La pregunta ahora es, ¿esperanza en qué? El contexto de este versículo se enfoca en la resurrección de Cristo y en la de los justos en ocasión de su segunda venida. Primera los Tesalonicenses 4, 14 y 16 dicen de manera espléndida: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Debido a esto es que el mismo autor escribe en Tito 2:13 que nosotros debemos estar aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El Salvador y su regreso nos genera esperanza en medio de la pérdida de un ser amado o de la inminencia de nuestra propia muerte, así como de cualquier otra cosa que nos cause sufrimiento. Porque cuando Él elimine el pecado del universo, enjugará toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, como dice Apocalipsis 21:4. Para ese momento ya no existirán dolores ni crisoles y el aprendizaje en el contexto de la eternidad tendrá otro tipo de pedagogía. Que el Señor nos mantenga aferrados de Él y de la esperanza en su gloriosa venida. Tercer segmento. Aplica 12 minutos. Plantea simulaciones de la vida real con escenarios que necesiten soluciones basadas en lo estudiado, estimulando así la participación. Resuelve con tu clase los siguientes escenarios pensados en la aplicación de lo estudiado. Número 1. Imagina que una hermana tuya que se alejó hace años de la iglesia está pasando por un terrible crisol y siente que está siendo castigada por Dios. ¿Cómo la animarías ayudándola a ver el escenario completo del gran conflicto? En segunda instancia, ¿por qué crees que conocer a Dios genera más esperanza que si pudiéramos obtener muchas respuestas? Finalmente, si tuvieras solo 2 minutos con un moribundo,
¿qué le dirías sobre la esperanza que tenemos en Jesús y en su venida? Cuarto segmento. Crea 2 minutos. Lleva la lección más allá de la clase. Desafía a tus alumnos a realizar una tarea durante la semana. Deja a tus alumnos la siguiente tarea para que la hagan en la semana. Anímalos a que le escriban una carta de esperanza a una persona que está pasando por algún crisol. Y para despedir a tu clase, concluye la lección de una manera sencilla y elegante. Sin esperanza en Dios y sus promesas, las situaciones difíciles nos llevarían al colapso. Sin embargo, el Señor nos ha revelado su carácter para que en medio del dolor pongamos nuestra confianza en Él y en lo que ocurrirá cuando todo esto termine. Bueno, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Como sabemos quién es Dios, pues conocemos su carácter de amor, nada nos hará mejor que ir a compartir la esperanza de que Cristo viene pronto. Nos vemos la próxima semana.